hablemos sobre el estilo literario y sobre algo tan interesante como encontrar nuestra propia voz. Hola, soy Ruth María Rodríguez, creadora de la escuela para escritores verbalina.com, desde donde puedo ayudarte a mejorar la calidad literaria de tus obras a través de mi programa de narrativa y novela, mis cursos online y mis mentorías para escritores. Hoy quiero reflexionar contigo sobre algo tan interesante como es el estilo literario y sobre cómo podemos encontrar nuestra propia voz como autores. Cuando comenzamos a escribir en nuestros primeros textos nos suele preocupar mucho que la trama sea dinámica, el poder ofrecer profundidad en nuestros personajes. También hay algunas personas que se preocupan por la redacción, pero es un poquito más adelante, cuando ya todo esto lo tenemos asentado o pensamos que lo tenemos asentado, cuando consideramos que es el momento de encontrar nuestra voz como autores. Y esto no deja de ser complicado porque definir qué es el estilo literario también puede serlo. Así que vamos a comenzar exponiendo y explicando en qué consiste esto del estilo literario. Voy a comenzar este punto ofreciéndote una definición que no me gustaría que anotaras si es que estás cogiendo notas en este vídeo, porque va a ser una definición muy vaga, pero considero que es un buen punto de partida para comenzar la explicación. El estilo literario sería ese no sé qué que diferencia a un autor de otro autor. En otras palabras, cuando leemos, por ejemplo, una obra de Pérez Reverte, sabemos que es de él y lo sabemos diferenciar de otros autores, como por ejemplo Valle Inclán. Esto se debe a que cada uno de estos autores tiene unas particularidades a la hora de emplear el lenguaje. En otras palabras, el estilo literario sería esa identidad propia que tiene cada autor a la hora de escribir. Y esa identidad se compone de diferentes elementos. Vamos a dividirlos en dos grandes pilares. El primer pilar estaría formado por la redacción, por el empleo apropiado de las reglas de ortografía y de la gramática. Y un segundo pilar, más intangible, sería esa personalidad que tiene el autor y que podemos dividir en dos líneas, en dos ramas. Por un lado sería el empleo original y personal que ese autor hace de los diferentes recursos literarios, y por otro lado sería la mirada que tiene del mundo, esa visión que tiene del mundo como persona y también como autor. ¿Por qué hago hincapié en esto de la actitud, la visión que tiene ante el mundo? Cuando escribimos, aunque escribamos ficción, aunque nos guste inventarnos otros mundos de fantasía, siempre hay un pozo de realidad. Hay algo que nos inquieta o que nos conmueve en nuestra realidad cotidiana. Nosotros asistimos a esa realidad, la digerimos y después de digerirla la devolvemos al mundo de una manera creativa. Pues bien, esa forma que tenemos de digerir la realidad va a ser nuestra actitud, nuestra mirada que tenemos como autores, y la manera personal de devolvérselo al lector va a ser, como decía, uno de los elementos que van a componer nuestro estilo como escritoras o como escritores. Una vez que tenemos claro en qué consiste el estilo literario, vamos a empezar a indagar sobre cómo podemos encontrar nuestra propia voz. Y esto es algo que podemos tardar un tiempo en encontrar. Incluso no va a ser algo estable a lo largo de toda nuestra carrera como escritores, o no tiene por qué serlo. Depende de la personalidad que tú tengas. Si tu mirada ante el mundo, si tu manera de digerirlo, si tus gustos personales por utilizar el lenguaje son estables, evidentemente tu voz, tu estilo también lo será. Pero si van cambiando a lo largo del tiempo, ese estilo también se va a ir desarrollando, se va a ir modificando. En mi opinión,
El punto de partida para encontrar nuestra propia voz y tener un estilo literario cuidado es comenzar a trabajar en cuanto a redacción. Conocer muy bien las reglas de la ortografía y de la gramática, puntuar bien, etc. Seguro que te suenan ejemplos de pintores como Picasso. Picasso, al comienzo de su trayectoria como pintor, realizaba obras que estaban muy ajustadas a las normas académicas y las usaba con maestría antes de innovar hacia el cubismo. Pues bien, lo que te propongo es que conozcas los recovecos del lenguaje, que te esfuerces en utilizarlos bien y que a partir de ahí, ese va a ser tu punto de partida para intentar trabajar tu propia voz. Y es que algo que me parece fundamental es que ofrezcas claridad en el mensaje y fluidez con tu lenguaje. Esto de claridad no me refiero a que seas excesivamente expositivo, es decir, que lo que escribas es lo que hay y que no utilices el símbolo, ni la metáfora, ni la imagen. No me refiero a eso. Me refiero a que el resultado de tu obra, lo que transmitas con ella, sea exactamente eso que tú quieres. En otras palabras, si quieres transmitir caos, que sea caos. Si quieres transmitir esperanza, que también sea esperanza. Recuerda que en la definición que te daba con anterioridad sobre qué elementos componían nuestro estilo literario, partíamos de dos pilares y el primero de ellos era la buena redacción. ¿Qué puedes hacer para cuidar esta redacción? Ya hemos hablado sobre observar, aprender y practicar las reglas de la ortografía y de la gramática. En este canal tienes varios vídeos donde te expongo algunos detalles, como por ejemplo el empleo del gerundio o cómo no abusar de los adverbios acabados en mente. Pero también me gustaría hacer hincapié en que cuidaras la limpieza del lenguaje. ¿A qué me refiero con esto de limpieza del lenguaje? Me refiero a que no utilices palabras que no sean necesarias, que ofrezcas un vocabulario preciso, que solamente utilices esos adornos que empleamos en el lenguaje cuando quieras subrayar algo, que no caigas en redundancias innecesarias. Y luego ya pasaremos a atender el segundo pilar, que es el más personal como autor, el que te decía que podemos dividir en dos líneas. Por un lado, en tu uso particular de los recursos literarios, de las figuras literarias. Sobre esto, lo que te sugiero es que siempre que vayas a emplear un símil, una imagen, una metáfora, un símbolo, lo que tú quieras, el recurso literario que tú quieras, siempre que lo vayas a usar, ten un criterio al hacerlo. Hazlo con un porqué. Cuando usamos algo simplemente porque, pues lo han usado otros y queda bien, suele chirriar en nuestro texto. Si lo que buscas es sofisticación en la estructura, que sea ese tu porqué, que sepas argumentar por qué utilizas esa figura literaria y no otra. De esta manera vas a ahondar en tu criterio, como decía, en tu visión de cómo hay que emplear estos recursos lingüísticos o literarios. Y luego, por supuesto, conócete a ti mismo, reflexiona sobre ti mismo para que así sepas mejor cómo es tu mirada hacia el mundo, cuál es tu actitud hacia lo que nos rodea y que quieres transmitir en tus obras. Tu estilo será de una manera o de otra si tu mirada es ácida o si es ingenua, si utilizas el humor o sin embargo tus páginas están cargadas de drama y pasión, si distorsionas tus personajes hasta el esperpento como Valle Inclán o sin embargo prefieres el realismo de Galdós. Todo esto, como decía, se fundamenta en esa mirada y esa actitud que tienes ante el mundo que nos rodea. Ya sabes que si te interesan estos temas, en mi página verbalina.com puedes encontrar otros artículos, otros vídeos donde te hablo sobre ellos y también algunos recursos gratuitos si quieres iniciarte en esto de la escritura. También voy a dejarte enlazado más abajo algunos vídeos de este canal que pueden ser de tu interés.
Nos vemos entre líneas.